Gracias, Carla. Bueno, terminas con una muy buena noticia, ¿no? Este triunfo, ¿no?, de un peruano en Operalia 2021. Sin duda, porque como decías, hemos tenido una muy mala noticia hoy, que fue el fallecimiento del congresista de Perú Libre, Fernando Herrera Mamani. ¿Cómo se vivió esto en el Congreso mientras se debatía el voto de investidura, el voto de confianza? Garantizar el Por retorno favor, seguro. congresista, le voy a interrumpir un momento. Bueno, vamos a suspender la sesión. Ha fallecido un congresista, colega. Vamos a confirmar el fallecimiento de... Bueno, suspendemos. Vamos a averiguar algo ha pasado, por favor. Suspendemos. Y efectivamente, ¿no?, tras esta muy triste noticia, se anunció que se suspende hasta el 4 de noviembre, en realidad, el voto de confianza. Estaba ya en el debate, ya la primera ministra había hecho una exposición de aproximadamente hora 45 minutos con las principales políticas de gobierno. Se había suspendido la sesión, el pleno, hasta las 3 de la tarde. Y en eso se dio pues esta triste noticia. Estamos con el congresista de la bancada de Perú Libre, Alex Paredes, a quien le agradecemos y por supuesto extendemos nuestras condolencias. Congresista, gracias por estar con nosotros. Sí, buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, cuéntenos por favor, hemos conocido un poco más, ¿no?, del congresista Herrera Mamani hoy, pero sabemos por supuesto que él era un maestro. ¿Qué nos puede decir de su perfil, de su trabajo? Bueno, era un profesor de educación secundaria en una institución educativa en Tacna y como muchos de nosotros, ¿no?, primera vez que participábamos en un proceso electoral de este carácter y como muchas veces hemos conversado, nosotros no hemos hecho campaña faustosa ni millonaria, sino una campaña de caminar al lado de la población para escuchar sus expectativas, sus anhelos, y que obviamente al llegar al Congreso, dada esta oportunidad que se dio a través de la invitación del profesor Pedro García, entonces había el compromiso de cumplimiento, ¿no? ¿Era un maestro que usted había conocido previamente dentro de la organización? ¿Era especialmente cercano al presidente Castillo? Bueno, yo personalmente lo conocí en el proceso, Enrique, no lo conocía antes. Él es de una generación distinta en la cual yo participé en los diversos movimientos magisteriales. Y ya cuando se dio la proclamación, ya que hubo una mayor cercanía y después con mucha mayor razón porque en el hemiciclo estábamos sentados de manera, o sea, en ese sector frente a la mesa directiva, diríamos, estábamos 5 maestros ahí. En una primera fila estaba Pasión Dávila de Pasco, estaba Fernando Herrera de Tacna, estaba Oscar Sea de Puno, Elizabeth Medina Huánuco y quien te habla. Los 5, obviamente fue una organización, porque en otro extremo igual estaban otros 4 maestros y en otro lado otros 4 maestros. Nos habíamos distribuido. Efectivamente, una bancada, ¿no?, de maestros, un gobierno presidido nada menos que por un maestro. Lamentable noticia, ¿no? Reiteramos efectivamente nuestras condolencias, congresista Paredes. Queríamos saber, por supuesto, ya se sabe la identidad de la congresista accesitaria y esto se ha suspendido, el tema del voto de confianza, hasta el 4 de noviembre. Hay una razón en especial, por supuesto, que el duelo que se entiende, pero para posponer o suspender este importante trámite durante 10 días. ¿Qué se les ha comunicado? ¿Quién lo decidió? Bueno, nosotros, diría yo, cuando nos acercamos, no, y ahorita lo que tú pasabas en la introducción, no había una certeza, luego ya le dijimos, se confirmó, y entonces parece que se quería posponer por unos minutos, ¿no? Entonces ahí tomamos la decisión con el compañero Quiroz y dijimos, vámonos nosotros. Vámonos, es compañero nuestro, y nos retiramos con Elisa de Medina, con segundo Quiroz, Lucinda Vázquez,
después nos siguieron los otros maestros, y bueno, después vinieron el resto de la bancada, ¿no?, que ha estado acá. Y hace unos minutos hasta también la presidenta del Congreso, porque todavía me encuentro en el domicilio, ¿no?, a expresar las condolencias a la familia, la invitación al homenaje que le van a hacer mañana a Fernando Herrera. Pero entonces la decisión como tal de suspender el voto de confianza hasta el 4 de noviembre ha sido de la mesa directiva. Junta de portavoces es lo que Ya. me comunicaron oficialmente. Bueno, más allá, por supuesto, de esta terrible noticia, ¿cómo observó la presentación de la primera ministra ante el Pleno? Hubo incluso voces críticas dentro de la bancada de Perú Libre, de lo que alcanzamos a escuchar. ¿Cómo espera usted que esto vaya a evolucionar entonces en los próximos días? Bueno, sí, ya eso se venía venir, ¿no? Ya las expresiones a favor y en contra se han conocido, pero hoy ya se han desarrollado. Pero esto se va a definir pues en el momento de tomar la decisión, ¿no?, que tiene que pasar, desde mi punto de vista, por una reunión de grupo parlamentario. Me imagino que del lado de la bancada, del lado magisterial, por decirlo de alguna manera, se va a votar a favor. Bueno, ya algunos agentes congresistas han manifestado su decisión de voto de confianza y otros todavía no tenemos decidido, no porque dudamos, sino que hay un procedimiento de institución, ¿no?, y eso se llama reunión del grupo parlamentario, y ahí se tomará una decisión que ojalá pueda implicar que algunos reconsideren su decisión. Para terminar, congresista Paredes, uno de los puntos que se han llegado a comentar por parte de bancadas de oposición son los cuestionamientos a la designación del señor Gallardo como ministro de Educación. Entendemos que esa designación tiene que ver con una suerte también de entendimiento del profesor Castillo con parte de la bancada, sobre todo quienes representan esta línea de maestros. ¿Qué nos puede decir sobre el ministro Gallardo y sobre esas críticas que se han formulado? ¿Son injustas? ¿Tienen asidero? Mira, hubo un momento que hubo un incidente porque un congresista, que no recuerdo el apellido, me merece recordarlo, acusa al profesor Carlos Alfonso Gallardo Gómez de tener vínculos con Movadef. Así es. De ahí motivó, por lo menos yo sí levanté la voz, me acerqué hasta la presidenta y le dije, ¿no? Y ese señor parece que no mirara a la persona, ¿no? En primer lugar, es una persona que ya tiene edad, que merece mucho respeto, y que antes de acusar debiera investigar, porque a veces la ignorancia es supina. Carlos Alfonso Gallardo Gómez fue el primer decano nacional del Colegio de Profesores de Perú. Y esa primera junta directiva nacional con 9 integrantes, yo también la integré en representación del equipo. Así que conozco de la integridad moral y ética de Carlos Gallardo. El hecho que tú marches al lado de un sindicato o que inclusive puedas ayudar con toda la experiencia a la conformación de ese grupo sindical no puede llevarte a acusaciones tan perversas como la que se hace, ¿no? Entonces, yo como decano nacional del Colegio de Profesores del Perú, yo soy el tercer decano y actualmente estoy con licencia, yo he acompañado la huelga del 2017. Le he acompañado, no le he dirigido, porque eso le corresponde al gremio. Y eso no me hace a mí Movadef ni FENATE. Porque si no, entonces tendrías que decir, Enrique, que la Plaza San Martín llena era Movadef. Claro. Eso es donde estaría el país. Y eso es una falta de respeto que ya es hora de ponerle basta. Y eso es algo que hoy día, te lo digo sin permiso de la hermana, se lo ha dicho a María Alba. ¿Por qué lo acusaban a mi hermanito de terrorista? Si no lo conocen. Y eso es lo que dicen nuestras familias. Eso es lo que escuchan nuestros padres, nuestras hermanas, nuestros hijos, nuestros alumnos, exalumnos. ¿Por qué los acusan, profesor? Si ustedes no nos van a enseñar nunca esas cosas. Entonces yo puedo tener diferencia política contigo, pero no puedo llevar pues esa diferencia a acusaciones tan perversas que significan desprestigio, calumnias, difamaciones. Si alguien cree que al interior de la representación de los maestros que estamos en el Congreso, alguien está al margen de la ley, fácil, vayan a la avenida Bancayo o vayan donde quieran hacer la denuncia pertinente y punto.
Bien. Pero dejan de tirar, disculpa la frase, ¿no? Barro con ventilador, ¿no? Congresista de la bancada de Perú Libre, Alex Paredes, gracias. Gracias por estar con nosotros en este momento difícil, además, para su grupo político. Reiteramos nuestro pesar por el fallecimiento del congresista Fernando Herrera. Le agradecemos al congresista. No, gracias, Enrique, como siempre, tú entenderás lo que significa, ¿no? Para nosotros, un compañero y que la semana pasada estuvo en la sesión de la Comisión de Educación y aprobó el bachillerato automático y aprobó que se extienda la exigencia del grado magíster para los docentes universitarios. Sepan en qué participó y su tarea pendiente la vemos nosotros. Bien. Gracias a usted, congresista, por acompañarnos. Vamos a darle pase, vamos a saludar a Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca, esta noche, en la cual, bueno, no solamente estamos lamentando, ¿no?, la noticia y, bueno, estamos en una coyuntura política compleja, además con la interrupción, ¿no?, de un debate, de una cuestión de confianza que es, en todo caso, urgente. Estamos hablando de 10 días de retraso en estas circunstancias. Yo por eso, el congresista Paredes evidentemente está comprensiblemente afectado por esta noticia. ¿Cómo está usted, Mesías? Pero yo quería preguntarle, lo primero es, en estas circunstancias se debería retrasar 10 días, suspender 10 días el voto de confianza al nuevo gabinete. Buenas noches. Enrique, muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad y un saludo desde aquí de Cajamarca a través suyo a todo el pueblo peruano. Bueno, en primer lugar, darle las condolencias a los familiares del señor congresista que hoy ha fallecido. La verdad que siempre, al margen de las ideologías, siempre tenemos la obligación de ser fraternos, sobre todo en estos momentos de dolor que pasa a la familia y, por supuesto, también a Perú Libre, del cual el señor congresista fue militante. Yo creo que tiene que tomarse este tema en virtud del reglamento del Congreso, y asimismo el Jurado Nacional de Elecciones tiene que tomar cartas en el asunto para tener en cuenta ya el nuevo congresista que tendrá que reemplazar de manera, digamos, inmediata, como bien lo manifiestas, al señor que ha fallecido. Bien, ahora, Mirta Vázquez, presidenta del Consejo de Ministros cajamarquina, ¿cómo observó usted o cómo escuchó el discurso de 1 hora 45, donde, digamos, explayó sobre las políticas de gobierno y tuvo algunos acentos bastante comentados? ¿Cómo vio el discurso? Bueno, yo creo que en estos momentos coyunturales que vive nuestro país, efectivamente ella ha dado un discurso, un mensaje, dando a conocer las políticas de su gobierno, de él y de ella y del propio presidente de la República. Creo que hay temas que hay que resaltar que se han caracterizado fundamentalmente por lo que significa buscar la gobernabilidad, un tema de buscar lo que es la parte de del consenso, pero hay temas que siempre han sido recurrentes. Pero sin embargo creo yo que, por lo menos desde mi punto de vista, considero que ha hablado mucho del pacto de la gobernabilidad, ha hablado del diálogo, pero también algo que hace mucha falta, que es el tema de la ciencia, la tecnología, la innovación, y por supuesto, también yo me quedo con aquella parte de la que ella ha manifestado, que van a impulsar de manera agresiva la digitalización de nuestro país, algo que es transversal a todas las actividades productivas y económicas. Yo la verdad que abrigo la esperanza que eso se cumpla con las redes regionales, con la red de banda ancha, con el sistema de conectividad para el aprendo en casa, y espero que eso se cumpla en este gobierno. Hay un reclamo evidente, además ella señaló, ¿no?, su compromiso con los esfuerzos por una auténtica descentralización y al mismo tiempo, claro, el país confronta ahora mismo no solamente la detención del señor Cáceres Yica, gobernador controversial, por cierto, regional de Arequipa, pero la Fiscalía también está acusando al de Madre de Dios. ¿Qué está pasando? En fin, no son casos nuevos estos, es decir, antes se han visto gobernadores regionales envueltos en este tipo de escándalos, pero ¿cómo cree que la población va a percibir una situación como esta? Lo de Cáceres Yica es particularmente grave y preocupante. Bueno, Enrique, esto responde precisamente a una voluntad que todas las fuerzas políticas debemos de tener
no solamente de estricto respeto por el Estado de Derecho y también por la transparencia y por supuesto de respeto al electorado, aquella voluntad popular que nos da la confianza o que nos ha dado la confianza, sino que esto responde también a unas grandes reformas que lamentablemente en el Congreso de la República se está retrasando de manera permanente, de manera constante. Fíjate que sin ánimo de ofender a nadie, muchos aventureros hay en la política ahora, mi estimado Enrique, que no entienden el concepto de Estado, que no tienen el concepto mínimo de políticas públicas, de política de Estado, y sobre todo de que los políticos en general estamos elegidos y participamos activamente en ella para servir al pueblo, no para servirnos, y por otro lado también para ser aquellos intermediarios entre la política y el poder. Y eso pasa por una reforma profunda en la ley de partidos políticos. Ahora, por ejemplo, lamentablemente el propio sistema electoral, RANIET, Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, han pedido que se posterguen las primarias. Así es. Otra vez volvemos a las cúpulas de los movimientos regionales, de los nuevos partidos políticos, disminuyendo la participación plena y fiscalización de la ciudadanía en general y la población en general. Hay que dar paso a aquellos hombres y mujeres que tienen altas virtudes, que tienen capacidad moral, que tienen capacidad profesional, pero que sin embargo se sienten amedrentados e intimidados por aquellos grupos, por aquellos personajes que lo único constante que tienen es dinero. Tienen cero ideas, cero propuestas, pero tienen dinero. Y eso que entran a intimidar a los buenos profesionales, a los buenos ciudadanos. Y eso pasa, mi estimado Enrique, porque carecemos de un sistema político electoral sólido a favor de la democracia y la gobernabilidad de nuestro país. Y de hecho, bueno, ya se podría decir que la política nacional se ha regionalizado incluso, ¿no? No cargar peyorativamente el término regional, sino lo que usted está describiendo, es decir, este aventurerismo, ¿no?, que ha ido, digamos, bajando a todo nivel de nuestra vida política. Bueno, eso es en todo nivel. Lamentablemente, fíjate que falta consolidar lo que es ciudadanía. Por ejemplo, el tema del curso de educación cívica, que creo que tú y yo nos enseñaron en el colegio, algo que ahora no se entiende, incluso la coactividad en derecho y obligación. Siempre creen de que todo el mundo tiene derechos, pero que no tiene obligaciones con el Estado, como ciudadanos, que al final terminamos criticando. Es cierto, todos los niveles tenemos responsabilidad. El presidente de la República, los ministros, los congresistas, los gobernadores, los alcaldes, consejeros, regidores. Pero sin embargo, el propio ciudadano también tiene su propia responsabilidad. Por ejemplo, ¿cuál es la responsabilidad de un ciudadano? Y un ciudadano tiene la responsabilidad de dirigir bien su hogar, tiene la responsabilidad de tener conciencia que la educación es fundamental. Pero sin embargo, por ejemplo, aquí en mi región de Cajamarca, que hemos hecho un análisis profundo de lo que es el sistema de educación, ¿qué hemos descubierto, Enrique? Hemos descubierto que solo el 24% de los padres y madres matriculan a sus hijos. ¿Y quiénes matriculan a la diferencia? Matriculan los tíos, los profesores, los directores. ¿Eso qué significa? Significa que la familia, los ciudadanos, debemos sensibilizarnos y hacer algo real por la educación de nuestros hijos y la población en general. ¿Qué está pasando en Acción Popular? Mesías, hace algunos días entrevistamos al señor Chávez, que se suponía había sido elegido secretario general, pero ya ese mismo día que anunciamos la entrevista, varios de sus correligionarios dijeron, ojo, hay todos estos recursos. Se los mencionamos al señor Chávez y él dijo que igual se mostraba confiado. Y bueno, es el señor del Águila el que aparentemente pues, va a ser proclamado en 3 días, me parece. ¿Está dividido Acción Popular? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ayer el Comité Nacional Electoral, efectivamente, en uso de sus autonomías y responsabilidades y competencias que le da el estatuto del partido, ayer ya dio a conocer un resultado en la que por unos ha sido aceptado, por otros ha sido rechazado. En mi calidad de presidente del partido, en coordinación con la vicepresidenta, nos hemos mantenido al margen de este proceso electoral, siempre respetuosos de las autonomías y por supuesto nosotros vamos a seguir en esa línea. Lo único que yo invoco es de que este resultado sea, digamos, más que aceptado, sea registrado en el Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros en su momento vamos a emitir un pronunciamiento, un comunicado, en la que textualmente me adelanto, Enrique, el día que ya el Jurado Nacional de Elecciones registre al nuevo secretario general, al día siguiente yo voy a solicitar
al Jurado Nacional de Elecciones que ya acepte mi renuncia al cargo de presidente, porque ya tendríamos un comité ejecutivo nacional elegido. Pero mientras no ocurra eso, tanto Berta Arroyo de Alba, vicepresidenta, y mi persona, vamos a seguir todavía en esta responsabilidad. Y que es importante que el pueblo peruano sepa, y de manera muy particular la militancia populista, que no es Berta ni Mesías Guevara lo que hemos querido entornearnos en el cargo, como de manera injusta algunos militantes han querido señalar y acusarnos de que queremos ese apetito voraz del poder. ¿No es así? Bien. Nosotros hemos sido disciplinados, estamos siendo respetuosos, responsables, y es por eso que seguimos en el cargo para darle continuidad e institucionalidad y vida al partido, porque si no hubiéramos estado Berta Arroyo de Alba y mi persona en este cargo que de manera democrática también fuimos elegidos, el partido no hubiera participado en ningún proceso electoral, porque nadie hubiera habido para que convoque al plenario, al comité político, y gracias a eso nosotros vamos a seguir hasta que se registre en el Jurado Nacional de Elecciones el próximo secretario general. Yo invoco a los que han participado en este proceso electoral que tengan la hidalguía de aceptar el resultado de algunos, y si algunos tienen cuestionamientos, pues seguramente se van a dirigir, espero que eso no ocurra, al Poder Judicial o al propio Jurado Nacional de Elecciones. Gracias, Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca, como bien lo recuerda, actual presidente todavía de Acción Popular. Vamos a ir a una pausa, regresamos con Alberto Adriancén, sociólogo, por supuesto, para comentar estos intensos y también tristes y, por supuesto, expectantes hechos del día de hoy. Volvemos. Saludamos al sociólogo Alberto Adriancén en estas circunstancias, claro, complejas, tristes también por el fallecimiento de un congresista y, como decía, con la expectativa que se queda en el aire a propósito de pues una postergación de, estamos hablando, 10 días, ¿no? Para retomar el voto de confianza de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, pero de hecho ella ya planteó, ya puso sobre la mesa las políticas generales de gobierno y su desarrollo. Alberto, buenas noches, gracias por estar con nosotros. No escucho nada. No escucho. ¿Ahora sí escuchamos? Mal. Mal. A ver, producción, a ver si nos pueden ayudar con el audio. Ya. ¿Mejor? Está muy bien. Enrique, te escucho bien. Ahora sí, perfecto. Bueno, decía yo, estas circunstancias tristes, ¿no? Por el fallecimiento de un congresista de Perú Libre, se posterga este voto durante 10 días más. ¿Cómo observa la situación? ¿Cómo vio a la presidenta del Consejo de Ministros y cuáles son las perspectivas de este voto de confianza? Bueno, yo creo que probablemente va a ser, le van a otorgar el voto de confianza al gabinete, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones, ¿no? Porque además yo creo que a estas alturas, no sé si es lo más importante, sino más bien esta especie de crítica permanente de la derecha al gobierno, y un gobierno que está cometiendo errores, no sé si llamar errores, o dando sorpresas cada cierto tiempo, ¿no? La última vez, el anuncio del pedido del presidente, luego el mensaje de la primera ministra de una ley, al Congreso de una ley para nacionalizar Canicea. Eso no está en el discurso de la primera ministra. Entonces, lo que yo veo es una situación media rara, porque en medio de el voto de confianza sale el presidente dando este mensaje que no encaja en el tono planteado por la ministra, y cuando hay una comisión que se ha creado justamente para ese fin, ¿no es cierto? Para negociar el contrato de la Canicea, la masificación del gas, etcétera, etcétera. Y por otro lado veo una derecha que yo creo que tiene una herramienta nueva en sus manos, que es la modificación del voto de confianza, ¿no? Que el propio Juan Carlos Tafur en una columna
muy interesante que se llama Puente de Plata. Puente de Plata en el sentido que hay que darle un puente de plata al gobierno, porque ya existe esa ley, ¿no es cierto?, del voto de confianza, que restringe y que justamente tiene como principal atributo, como dice él, más aún, ahora que el Ejecutivo ya no puede hacer cuestión de confianza por tales circunstancias. Se refiere a la renuncia de los ministros. Y lo que quiero decir es que estamos en una situación, en mi opinión, que no sé cómo definirla, ¿no es cierto? Una derecha que ha avanzado con el voto de confianza, a restringir el voto de confianza al Ejecutivo, un Ejecutivo que está un poco confuso, ¿no? Como el caso también de Ricardo Belmont, que también es otro ejemplo de la confusión que hay un poco en el Ejecutivo. Y esto último que, en mi opinión, y la división, bueno, de Perú Libre, ¿no? De Perú Libre, y el comportamiento radical o duro de algunos de sus miembros ahora en esta presentación de la ministra, ¿no? Ahora, Entonces, pero en medio de, efectivamente, de estas incoherencias, ¿no? Y uno se pregunta al presidente haciendo un anuncio de estas circunstancias, como tú señalas, en el momento en que su presidenta del Consejo de Ministros está yendo, ¿no?, por un voto de confianza, pero digamos que lo más coherente, me parece a mí, en medio de todo, ha sido el propio mensaje de Vázquez, ¿no? Digamos, equilibrado, ¿no?, con un acento social, que incluso hay congresistas que tampoco les gusta eso, ¿no?, pero con un fuerte acento social, el tema de defensa de derechos humanos, etcétera, ¿no? El propio señor Bellido fue sumamente, o sea, la criticó duramente, ¿no?, en términos de la ONG, ¿no?, para la cual ella trabaja. Me imagino que se refería a un caso como el de Máxima Acuña, quien ella citó, ¿no?, entre otras cosas. Pero digamos que pareciera haber en la presidenta del Consejo de Ministros cierta voluntad de poder tomar, no sé si las riendas, pero ordenar el discurso del gobierno en estas bueno, circunstancias, me ¿no? parece que pero sí, a mí el discurso, sinceramente, creo que le ha faltado algunas cosas, ¿no? Me parece, cuando menos ha podido mencionar el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Haciendo un guiño justamente al sector más duro, ¿no? Que justamente es lo que se le ha reclamado. Hasta la vocera de Juntos por el Perú, Ruth Luque, le ha recordado ese tema como el primer punto de una agenda futura, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, eso lo ha podido mencionar y no se ha mencionado en el discurso. El problema está que a veces pienso que pese a ese, digamos, entre comillas, sin ánimo, por supuesto, de criticar nada, concesiones de una derecha que a un sector derecha no muy dispuesto a escuchar lo que es nada, simplemente avanzar y avanzar camino a una especie de vacancia y que favorece, en mi opinión, esa confusión que hoy día reina en el gobierno, ¿no? Me parece que es un problema central, o sea, yo creo que es raro, pues, porque por un lado la derecha avanza y por otro lado la primera ministra quiere poner orden y por otro lado el presidente genera cierto grado de confusión, ¿no? O sea, me parece que lo de la camiseta me parece clarísimo. Ahora, pero en ese avance de la derecha, como lo llamas, Alberto, pues, digamos, en este momento insistir con la figura de una asamblea constituyente le complicaría más el voto de confianza a Vázquez, ¿o no? Yo no digo insistir, pero creo que tiene que ser un tema de debate. O sea, me parece que porque además ha sido, desde el punto de vista, el mensaje principal del presidente en su campaña electoral. Y yo creo que tiene que respetarse las promesas. Yo no digo que tenga que cumplir mañana, pasado, por hacer una ley, por asamblea, pero tiene que plantearse el tema como un horizonte político de la propia sociedad peruana que él quiere transformar. Ahora, pero ella ha hablado de un nuevo pacto social. No hay un margen de interpretación, porque nosotros se lo hemos preguntado en su momento a la señora Vázquez y ella respondió lo que ya sabemos, ¿no? Que si bien no es inmediato, pues no hay que tener de ninguna manera, lo decía ella, miedo, ¿no?, a plantear una figura como esa. Ella también está jugando, digamos, tratando el tema con cierto equilibrio, ¿no? Lo del pacto social tiene un gran ámbito de interpretación. Pero está bien, pero yo prefiero que se diga Asamblea Constituyente, que es un nuevo pacto social. Porque en realidad, desde el punto de vista, eso polariza más el gobierno, genera más desacuerdos, y creo yo que nada costaba mencionar el tema de la Asamblea Constituyente, más allá que no sea un tema
que es para después, que hay que reflexionarlo, hay que pensarlo, qué sé yo, lo que se quiera, que es el nuevo pacto social. No estoy por apurar las cosas. Pero sí me parece, estoy en un tono que hay que resolver sobre todo a esta altura, y lo más importante es esta especie de desacuerdos internos que hay en el gobierno. Me parece muy urgente eso. O sea, y por eso, si bien me parece destacable lo de la primera ministra, más me llama la atención en este momento los desacuerdos del gobierno y al mismo tiempo los avances de una derecha que en mi opinión cada vez es más dura, ¿no? O sea, si uno escucha a los fujimoristas, a Guerra García, no hay ningún reconocimiento de nada, de nada. Entonces, yo creo que el orden, si se ordena el gobierno, me parece que va a poder responder mejor a los ataques o a las críticas, como quieras calificarlo, de una derecha dura, ¿no? Que en este momento está... Y además no me explico, por ejemplo, no han dado tanto en la reanudación de esta reunión, ¿no? De este voto de confianza, de esta presentación en el gabinete. ¿Una semana para qué? Más de una semana es lo que yo estaba diciendo, 10 días, ¿no? O sea, mi idea es que quieren presionar para la salida de los ministros. Ahora, En la educación y en el interior. y el del ¿Por qué? interior. Porque A ver, ahora está complicado el sector seguridad, Alberto, ¿ah? O sea, Pero por supuesto, está complicado. Interior es un sector bastante sensible. Acabamos de hablar sobre el ministro de Educación, en fin. Es también objeto de críticas, pero sobre todo el ministro del Interior. pero ¿Va está a poder bien, pasar pero- este gabinete sin hacer ese relevo? Perdón, el problema de la seguridad es un problema que tiene meses en este país. No nace con este gobierno ni se agudiza con este gobierno. O sea, yo soy muy consciente, yo cada vez me doy cuenta que además cada vez más hay más visibilidad en los efectos de la delincuencia y todos los días los canales se han convertido casi en páginas policiales, digamos, ¿no? En funciones políticas. Pero reconozco que también hay problemas con el ministro de Interior. Y con esta educación, lo que sí es falso. O sea, Gallardo es de otro sindicato distinto al magisterio, No. pero la federación, el CONARE, no es el Movadef. La encuesta que se da, en mi opinión, le debería dar vergüenza a la persona que hace esa encuesta cuando le preguntan a los encuestadores, ¿usted apoya al ministro de Educación, que es dirigente de la FENATA, que a su vez es aliado del Movadef? Por supuesto que la gente dice que no. Claro, claro. Pero no eres el primer invitado que defiende las cualidades de Gallardo, o en todo caso por lo menos toma distancia de esto. Pero vuelvo e insisto, con el tema Interior. O sea, Interior se supone que fue una suerte de transacción política con el ala dura de Perú Libre, ¿no? Pero el señor Bellido estaba casi poniendo en tela de juicio el trabajo de Vázquez. Es decir, te dan una cartera tan importante como esa y tu respuesta es no vamos a votar por la confianza. Complicado, ¿ah? Es que justamente, por eso te digo, Enrique, que el problema es el grado de desacuerdos que hay en el gobierno, ¿no es cierto? Después es un tema a reflexionar y es un tema a superar, porque la ofensiva de la derecha es permanente, continua, fuerte, además mediáticamente, todo el día sale en la televisión, no en el Canal 7, pero en la mayoría de diarios, periódicos, en fin, radios, es así. Entonces, el gobierno tiene que ordenarse. Esa es mi preocupación principal. O sea, más allá del mensaje, porque en medio del desorden y el mensaje, más atención le presta al desorden. Por supuesto. Gobierno, Por supuesto. Entonces, me parece que es el dato que hay que analizar y pedirle al gobierno que se ordene internamente y que el presidente asume justamente su carácter de presidente como ordenador del gobierno. O sea, esa es la función del presidente que reposa y la ayuda evidentemente la primera ministra, pero que el presidente tiene justamente que poner orden. O sea, y eso me parece clave entenderlo si queremos tener un gobierno que dure, ¿no? Y que no vayamos de crisis en crisis. Así es.
Bien, Alberto Adriansen, como siempre, muchas gracias, un gusto conversar No, Enrique, a ti, usted, buenas noches. ¿no? Saludos a todos. Una derecha que avanza y un gobierno que se tiene que ordenar, los mensajes principales entonces de la jornada de hoy. Vamos a hacer una pausa, regresamos con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Le damos las buenas noches al alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Hoy se ha anunciado que la municipalidad, el Consejo Municipal de Lima va a evaluar el 12 de noviembre un pedido de vacancia. Don Jorge, el argumento se supone es que hubo un momento de doble cobro de dietas como director de Sedapal y acceder, por supuesto, a su sueldo de burgomaestre de Lima. Con esto, por supuesto, queríamos comenzar para que nos despeje estas dudas. Buenas noches, alcalde. Muy buenas noches, Enrique. Siempre es un gusto poder estar contigo y con todos tus televidentes. Yo creo que esta es una situación realmente mezquina de un grupo político que lo que está buscando es desestabilizar. Recordemos que esto se produce en un determinado contexto al inicio del año 2019, cuando en San Juan del Lurigancho se dio un aniego repentino. Se mencionaba y se decía que había la necesidad en ese momento, y ustedes los periodistas lo recordarán, de una mejor coordinación entre la Municipalidad Metropolitana y Sedapal. A mí se me invita a participar en un directorio durante la época de la presidencia del señor Vizcarra. No creería que esto fue una cosa deliberadamente hecha para después quererme desestabilizar. Y en lo personal yo participo buscando siempre tener todos los puntos de contacto para que las personas pudiesen tener una solución en San Juan del Lurigancho y además una visión bastante más amplia para que los ciudadanos de Lima puedan tener agua y desagüe. Lima es una ciudad que tiene muchísimas carencias en ese sentido y por eso es que decidimos participar. Se ha dicho que yo cobré un dinero, no he cobrado, no le ha costado un sol al Estado peruano, eso tampoco es real. Y se ha dicho también que esto habría generado un conflicto de intereses, en absoluto. Oiga, lo hay. Un momentito, ¿usted no cobró las dietas entonces? Dietas en su momento me fueron depositadas y yo las devolví. Ajá. Absolutamente, fueron 5 sesiones. Ya. Y todas ellas fueron devueltas muchísimo antes de que esta situación siquiera se haya planteado, y además porque considerábamos que lo que teníamos que hacer era un trabajo justamente de coordinación, un trabajo participativo, un trabajo de búsqueda de soluciones para Lima, y de hecho hemos estado siempre involucrados cada vez que ha habido alguna problemática en San Juan del Lurigancho en la búsqueda de una solución, pero nuestra visión era bastante más amplia, claro. Era la búsqueda también de tener agua y desagüe para los limeños. Ahora, a ver, pero vamos al meollo del asunto. Usted nos está explicando el contexto, claramente cuál era. Todos recordamos esa situación del aniego en San Juan del Lurigancho. Ahora último ha habido problemas otra vez. A ver, si usted devolvió la plata, para ponerlo en términos muy sencillos, esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué el Consejo Municipal de Lima está llevando adelante con la discusión de este pedido? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Usted habla de un grupo político. ¿A qué nos referimos? Mira, Enrique, hay un ciudadano cuyo nombre no lo voy a decir porque no tiene por qué, digamos, hacérsele más o dársele más tribuna, pero es un ciudadano que ha sido candidato a la alcaldía en Villa María del Triunfo, trabajó en EMAPE durante la gestión de un exalcalde que me precedió a mí, y entonces es muy curioso que este sujeto presente este tipo de solicitud o petición de vacancia para que el Consejo Metropolitano lo evalúe. El Consejo tiene que evaluarlo, el Consejo de plano o liminarmente no puede decir esto no va, tiene que haber una evaluación y eso se va a discutir ahí. Y hay otro elemento más. Mira, las vacancias son sanciones y las sanciones no se aplican ni por analogía ni por interpretación extensiva. Como es una sanción, siempre tiene que estar tipificada.
Y si no hay una tipificación clara, lo que se estaría haciendo es una extensión de la norma y eso sería pues una situación de abuso de derecho. Y el derecho no puede ser un instrumento para justamente el abuso de situaciones. Lo que se está buscando acá es justamente una situación abusiva, una situación que no tiene sentido y que algunos opositores la utilizan para poder hacer un poco de bulla y tratar de desestabilizar. Francamente, si la situación es como usted la está describiendo, alcalde, en realidad el sentido común debería primar. A poco más de un año, de finalizar su gestión, también enfrenta usted algunas bajas en las encuestas, he visto 43, 44%, no vamos a discutir el detalle de esto, pero sí la percepción de repente de parte de la ciudadanía que tiene que ver con, por supuesto, la situación de las obras en Lima. A usted le tocó, como a todas las autoridades, enfrentar este periodo tan difícil de pandemia, pero quería que nos cuente cómo ve entonces si la percepción está divorciada de la realidad o lo que se va a ver finalmente pues en el tema de las obras. Enrique, las encuestas son fotografías del momento, yo siempre lo he dicho, y a veces se sube, a veces se baja. Hay momentos en que uno puede tener más popularidad o momentos en que uno puede tener un poquito menos de popularidad. Pero nosotros no trabajamos por las encuestas, nosotros trabajamos por los objetivos que tenemos. Y tenemos muchísimas obras que se han hecho y que se han entregado a la ciudadanía. Obras como, por ejemplo, la autopista Malásquez que une La Molina con Pachacámac, que tiene más de 10 kilómetros, esto se conecta con Poblete, lo que ha sido Pachacútec, más de 12 kilómetros, que une 3 distritos como Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, la terminación de obras en la zona de la Panamericana. En este mismo momento tenemos casi un 100%, estamos en el 97% en lo que es Guaylas o Defensores del Morro, que va a conectar Chorrillos con la zona sur. Estamos construyendo también el viaducto entre lo que es Surco y La Molina, que va a ser la obra del óvalo monitor. Estamos realizando una obra muy importante de 10.2 kilómetros de ampliación del metropolitano en la zona norte. Acabamos de firmar el contrato para hacer la vía de Pasamayito entre Comas y San Juan del Lurigancho. La semana anterior entregamos un puente entre lo que es San Martín de Porres y lo que es Carmen de la Legua Reynoso en el Callao. En fin, tenemos una serie de obras. Mañana estamos entregando una ciclovía más en lo que es la zona de San Juan del Lurigancho. Entonces estamos trabajando muy intensamente y no nos hemos olvidado la esencia misma de las personas, porque tenemos una serie de acciones como la Casa de Todos, sí, como los albergues para las mujeres que hemos desarrollado, como el trabajo que se ha hecho durante la época del COVID, sobre todo la más difícil y más severa, con el apoyo a las ollas comunes. En fin, varias cosas que venimos haciendo. Entonces, habrá gente que pues no le gustará estas cosas que estamos haciendo y por eso este tipo de medias verdades o falsedades o mentiras también que van construyendo algunas percepciones, que lo que nos toca a nosotros es trabajar para levantarlas y poderles entregar a los ciudadanos lo que los ciudadanos de Lima se merecen. Importante este es un partido que se juega en 90 minutos y a los 90 minutos van a tener muchísimas cosas como la que estamos anunciando ya terminadas. ¿Qué en estos 90 minutos, importante el repaso que usted hace, pero en esto que queda para los 90 minutos, ¿qué es lo que quiere, digamos, lograr? ¿Dónde hay todavía desafíos? Carretera Central se señala uno, ¿no? Bueno, Carretera Central es algo que está más allá de la competencia de la Municipalidad Metropolitana, eso es MTC, pero sí hay algunas otras cosas más que faltan, por ejemplo, poder desanudar. A nosotros nos han dejado una problemática muy seria con relación a lo que es la Ramiro Pralé, producto de la corrupción que ha habido, sí, con cosas como, por ejemplo, una obligación de poder entregar liberada una vía que es física y jurídicamente imposible, porque para poder entregar esa vía hay que tocar el activo crítico nacional de lo que es la hidroeléctrica de Huapaní, lo que es el Colegio Mayor
la carretera que había proyectado la gestión anterior y la todavía anterior a la anterior, era que esta carretera pasaba por el activo crítico nacional y por el Colegio Mayor, cosa que es un imposible jurídico. Entonces nosotros estamos haciendo alternativas para poder tener una conectividad justamente de la Prealé con la carretera central, entre otras cosas que se vienen realizando sobre todo en esa zona, porque hay una serie de obras que hemos realizado producto de dinero que se nos ha transferido a reconstrucción con cambios. Por ejemplo, la avenida Las Torres. Es una avenida tan esperada por la gente de la zona de Huachipa. Ya se culminó la primera parte, estamos ahora ejecutando la segunda parte, va a aliviar muchísimo ese lugar. Estamos también trabajando algunas otras obras humanas, como por ejemplo un club de la familia en Ate, que va a ser también algo que les va a permitir tener mejores parques o recreación a la gente. Y en el cercado nos propusimos hacer 12 parques totalmente remozados, de los cuales llevamos 7, nos quedan 5 por terminar. Estamos trabajando en varios ámbitos de la ciudad. No solamente tenemos una visión del cercado, sino una visión total de la ciudad, pero en lo que es el centro histórico sí quiero resaltar varias de las cosas que estamos haciendo, como por ejemplo la recuperación de la Plaza Francia, de la Plazuela Santo Domingo, de las esculturas que hemos remozado, del proceso de peatonalización ya con 9 calles. Tenemos proyectadas 40 calles que van a ser peatonales. En fin, varias cosas que venimos trabajando muchas veces y quizás ese sea un pecado de manera silenciosa, pero que se entregan a los ciudadanos y son los ciudadanos los que van a poder disfrutar de todos estos beneficios, porque el eje central de nuestro accionar son las personas, es el ser humano. Mi lapsus, yo quería referirme efectivamente a la Prealé, usted ya nos zanjó esas dudas con respecto, ojalá se pueda destrabar esto que efectivamente está conectado con la carretera central. Un minutito y medio que nos queda, como autoridad le quiero preguntar, lo acabamos de conversar con Alberto Adriancén, este tema va a la presidenta del Consejo de Ministros, ya sabemos las circunstancias desafortunadas en lo cual esto se ha suspendido, pero el presidente le pide al Congreso una ley para, cito, nacionalizar o estatizar Camisea. No parece estar, digamos, en sintonía con lo que señala la propia presidenta del Consejo de Ministros. No, y además que no es eso lo que quiere la gente. Dicho sea de paso, Enrique, se me pasó darle las condolencias a los familiares del congresista fallecido, del congresista Fernando Herrera, una situación lamentable. Siempre es muy triste una muerte de esta naturaleza, pero regresando a tu pregunta, yo creo que hay que estar con una mejor sintonía de cara a lo que es la población. Y estas cosas, por ese lado y por el otro lado, de que se presenten a pedir un voto de confianza sin haber hecho los ajustes en algunos ministerios que necesariamente tendrían que haberse ajustado, creo que es un no necesario buen mensaje, ¿no? Alcalde de Lima, gracias por, como siempre, conversar con nosotros en Cara a Cara. Jorge Muñoz, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bien, vamos a una pausa, regresamos con lo último. Datos de la sala situacional para el día de hoy los tenemos en pantalla. 13 fallecidos, 152 casos confirmados en las últimas 24 horas. Estamos hablando de 2.083 fallecidos en total. Seguimos en un rango bastante bajo frente a lo que han sido los momentos más dramáticos de la pandemia. Y siempre reiterar, la vacunación debe seguir avanzando. Quien esté rezagado, aproveche, vacúnese. Es lo único que finalmente nos va a volver a la normalidad. Y volvemos a la normalidad también con la fiesta que tenemos en el estudio acá al lado, porque Joana Boroña está con Lucho Trizano para traerles toda la información deportiva en Pared. Comiencen así con las pilas puestas la semana. Nos vemos mañana.